Iglesia, ¿cómo están? Me toca continuar esta serie que se llama Intimidad con el Amado. Y esas son 3 palabras, se llama entrega. Son 3 palabras que usted va a ver y escuchar repetidamente. Intimidad, entrega y amado. Sin embargo, antes de entrar en el núcleo del mensaje, quería referirme a 2 teólogos, quizás para mí en el último siglo, de los más importantes. Uno de ellos vive aún, John MacArthur, y el otro ya no está con nosotros, es el predicador R.C. Sproul. Y le hicieron una pregunta en momentos diferentes. Y la pregunta era que ¿cuánta autoridad tiene un predicador o un pastor cuando se sube al púlpito? John MacArthur, el primero de ellos, dijo de forma instantánea, respondió: ninguna. Mi experiencia, mi conocimiento, mis títulos, mi educación no me da ninguna autoridad, solo la palabra de Dios tiene autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia y media su gobierno a través de su palabra. No puedo superar lo que está escrito. Es más afinado y más profundo para mí, el teólogo Sproul dice lo siguiente, paso a leerlo textualmente. Déjame decirte lo que el Evangelio no es. El Evangelio no es tu testimonio personal. Creo que los testimonios personales son algo bueno y estamos llamados a testificar la grandeza de Cristo y lo que significa Él en cada una de nuestras vidas. Es algo maravilloso. Pero dar testimonio, dice Sproul, es una especie de pre-evangelismo. No es evangelismo. El evangelismo es proclamar el Evangelio, y el Evangelio es una persona y se llama Jesús. Su persona, ¿quién es? El Evangelio dice que puedo ser perdonado de mis pecados. Sí, lo hace, dice él. El Evangelio también dice que puedo llevar una vida significativa. Pero si quieres saber lo que es, debes remitirte a la predicación de los sermones del libro de los Hechos. Y nota y enfatiza el contenido de esos sermones. Allí conocerás lo que es el Evangelio. Se trata de Jesús, el amado, quien nació según las Escrituras y vivió una vida sin pecado y que murió expiando la muerte en la cruz, y por nuestra justicia Dios lo resucitó de entre los muertos y lo llevó en gloria al cielo para su coronación, para nuestro Rey y para su instalación como sumo sacerdote, que ministra por nosotros todos los días y quien volverá al final de la historia para traer la plenitud de su reino, que ya ha comenzado, pero no está completamente manifestado y consumado sino hasta su retorno. Yo creo, hermanos, que la verdadera prueba de que tú eres o no cristiano es la lucha que nosotros tenemos con nuestro pecado. Dios se manifestó en los seres humanos desde el principio de la creación y los invitó a una comunión íntima con Él. Invitación esta que no fue interrumpida por el pecado. Si bien es cierto, el pecado es lo que nos separa de Dios en lo individual, tenemos que saber que Dios, en su visión colectiva, quiere mantener intimidad con el ser humano. Toda su creación es una manifestación de su infinita bondad. Lo podemos ver con Abraham, padre de todos los creyentes. Acepta la invitación que Dios le hace para dejar su casa y emprender un camino que no sabe dónde lo va a llevar. Con Moisés pasa lo mismo. Escucha el llamado de Dios, acepta la invitación que le encomienda a liberar a su pueblo. Antes, Dios decide desde el comienzo exterminar la humanidad por su maldad.
hasta que llega o aparece el prototipo de la obediencia, Noé. Dios decide y lo hace a través de una serie de alianzas. Tenemos un Dios de pacto. Repita conmigo, tenemos un Dios de pacto. Dios conoce y ama a cada persona. Y como veremos en el presente mensaje, el amor de Dios se terminará manifestando en el Dios encarnado y crucificado. Una nueva alianza, un nuevo testamento en la persona de Jesús, el Cristo. Es importante señalar que cuando hablamos del amor incondicional de Dios, debemos siempre agregar que ese amor sin condiciones nos alcanza a todos, independientemente de nuestra condición, género, raza, color, etc. Pero el amor de su salvación tiene una condición absoluta. Y eso hay que decirlo siempre: abrazar a Cristo, creer y confiar en Él y solo en Él para obtener la salvación. Digo esto porque un inconverso puede estar escuchándome y decir, bueno, yo puedo seguir viviendo en mi infierno porque yo sé que Dios tiene un amor incondicional. Y eso es un mensaje equivocado. Dígame usted, iglesia, si no es hermoso pensar que el Dios creador, quien está fuera del tiempo, del espacio y de la materia, se encarna en Jesús para demostrarnos su humanidad, descubrir cómo recoge en sí mismo todos los dolores, sufrimientos, sentimientos, pasiones que nosotros también sufrimos de forma cotidiana. Sus lágrimas derramadas por su amigo Lázaro son una muestra del amor más puro y auténtico, pero también son muestra de la compasión más profunda que un hombre puede sentir por sus hermanos. Allí podemos descubrir a un Dios que como amigo llora contigo. Jesús sudó gotas de sangre frente a la realidad de su muerte. Descubrió allí la angustia de quienes ven el furor de la violencia, de la guerra, de quienes ven la prisa de la enfermedad terminal, de quienes pierden repentinamente a un ser querido. En el Getsemaní, Jesús desveló a la humanidad que aún en medio de las tinieblas, de la angustia y de la tristeza de corazón, se tiene la seguridad de que no está solo. Aun cuando sentimos que Dios no está cerca por su silencio, yo quiero decirte que Dios está más cerca de lo que tú puedes imaginar. Lucas 12:7 dice, Dios, tengo contados cada uno de tus cabellos. Dios le habla al profeta Isaías y le dice, te tengo esculpido en la palma de mis manos. Somos obra de arte en las manos del Creador. Delante de mí están siempre tus muros. Dios lo que nos está diciendo, conozco tus anhelos, conozco tus llantos, conozco tus miedos, conozco tus luchas, tus sueños, tus lágrimas, y quiero decirte que no estás solo. Siempre está presente el amor del Padre, y por esto abandonarse en la voluntad de ese Padre traerá la salvación de la vida. Jesús nos da su sangre, la entrega hasta la última gota, y allí en medio de esa entrega absoluta de amor nos demuestra que para quien ama auténticamente, la medida siempre será el extremo. Repita conmigo, la medida siempre será el extremo. Uno de los psiquiatras más famosos ahora en España, el doctor Enrique Rojas, dice que el amor tiene 4 leyes. La tercera de ellas, solo voy a hablar de esta, es que el amor es un trabajo de artesanía psicológica. Él se refiere a las relaciones entre personas, donde tú tienes que conocer las características del otro. Cuando yo leía esto, dije, bueno, claro, esto nos dice que para que tú tengas intimidad con Dios, tienes que conocerlo. El pastor César siempre dice, no podemos adorar a un Dios que no conocemos.
Entonces, ¿cómo gano intimidad con Dios? Bueno, pues lo primero que tengo que decirte es que no se gana intimidad con Dios congregándote, como si estuviese sentado en una sala de cine, es estudiando la palabra de Dios, orando de forma consuetudinaria, doblando tus rodillas, y necesitas que tus lágrimas caigan en el suelo. Yo hablaba hace pocos días con el pastor César de esas conversaciones que no tienen desperdicio alguno. Y él me decía, es que tenemos, lo decía en plural, que exigirnos para poder orar. Hay algunos que se le da más fácil el estudio de la palabra, otros se le da más fácil orar. Y yo sumo a eso que decía el pastor en esa conversación privada, que lo único que Dios nos va a dar o nos ha dado de forma gratuita, si me permite la expresión, ha sido la salvación, que es por gracia. Sin embargo, note usted que esa salvación tiene un precio muy elevado. Ninguno de nosotros podría pagarla. Es justamente el discipulado lo que nos va a costar todo. El amor, dice Enrique Rojas, es una tetralogía. Tiene 4 notas que se hospedan, que habitan y residen en su seno. El amor es un sentimiento, dice. Enamorarse es decirle a la otra persona, no entiendo la vida sin ti. Eres parte fundamental de mi proyecto. Yo quiero dividir esto en 2 partes, ¿no? No entiendo la vida sin ti. Sin duda que hay una frase hebrea, se dice, Em ot milvado, no hay nada fuera de ti, significa eso. Y eso es lo que nosotros le decimos a Dios. No hay nada fuera de ti, no entiendo la vida sin ti. Y Dios nos puede contestar esta última parte que escribe este hombre: eres parte fundamental de mi proyecto. Cada uno de ustedes son parte fundamental del proyecto de Dios. Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, tengo planes de bienestar para ustedes. En mi plan hay esperanza. Y utiliza la palabra esperanza, Dios. Nosotros podríamos en algún momento determinado estar 40 días en ayuno, quizás 2 o 3 días sin beber agua. Pudiéramos estar 2 o 3 minutos, unos más, sin poder respirar. La pregunta es, ¿podemos nosotros vivir sin esperanza? Dios utiliza la palabra esperanza porque Él sabe que nosotros somos seres humanos frágiles que nos desanimamos fácilmente. En su rostro, en su mirada, en su gesto se descubre el de todos aquellos inocentes que son ignorados y olvidados, todos aquellos hombres y mujeres que son rechazados, despreciados, de aquellos que la sociedad ha condenado desde el inicio. Al darnos su rostro, Jesús nos ha permitido también vislumbrar al Padre, descubrir la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas y sabernos amados por Él. El Todopoderoso se hace débil, abandonado a la libertad nuestra, libertad hasta de amarlo o rechazarlo, de recibirlo o de ignorarlo, de anunciarlo o de esconderlo. Hermanos, a mí esta parte me dice que nosotros debemos recordar algo importante. Desde el momento del Génesis, en la creación del hombre, Dios le da al hombre una libertad que es irrevocable, que es la libertad de pensamiento y de acción.
Hay gente que se pregunta mucho, ¿por qué me suceden estas cosas, ¿no? Una determinada situación, ¿por qué me sucede esto? Mucha gente se casa y se divorcia, teniendo hijos incluso. Yo soy uno de ellos. Y también he escuchado gente que dice, ¿cómo Dios puede permitir eso? ¿Por qué no lo permite? Y eso es una pregunta que nos va a llevar a construir argumentos en contra del conocimiento de Dios. Por eso es importante informarnos de la palabra. Conocer al Dios que nosotros adoramos necesita conocer cuáles son los atributos de Dios, cómo se mueve Dios en el plan de los seres humanos. No vale de nada tener 15, 20 años congregándote en una iglesia si no conoces los atributos de Dios. Dios tiene un patrón constante. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Por lo tanto, fue antes, es ahora y seguirá siendo siempre así. Dios, si Dios no permitiera alguna situación que te incomode, como por ejemplo un divorcio, la muerte de un familiar, yo quiero decirte que Dios estaría quebrando, rompiendo justamente el principio de la libertad por la cual nosotros fuimos creados. En el caso específico que le comentaba de mí, como muchas personas que se han casado y se han divorciado. Teniendo hijos dicen, ¿por qué Dios no lo permitió? Bueno, porque hubiese quebrantado el principio de la libertad. Nosotros decidimos, tomamos una decisión y asumimos unas consecuencias. El amor verdadero lo absorbe todo y es exigente y no admite competencia. En los evangelios podemos leer, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el máximo y primer mandamiento, Mateo 22:37. Y también Mateo recoge esta frase del Señor, el que no está conmigo está contra mí. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, se puede leer, soy un Dios celoso. Éxodo 25. Y en Deuteronomio también podemos leer, porque Yahvé, tu Dios es un fuego devorador. En el antiguo pacto Dios era un fuego devorador, consumidor. Y en esta nueva alianza Dios es un fuego abrasador. Por eso es un Dios de oportunidades. Nosotros estamos aquí hoy porque hemos tenido la oportunidad, por un fuego abrasador, de estar aquí. Yo, que he caminado ya 40 años en el desierto, me estoy quitando 10, los 10 de niño ingenuo de hasta los 10 años, uno no camina en el desierto, pero caminé 40 años. Y si yo hubiese caminado en el Antiguo Testamento, ya hubiese sido devorado por el fuego. Pero tenemos un Dios de oportunidades. El camino que hay que recorrer es un camino de amor y de entrega al Señor. Y menciono la entrega porque sin ella no existe una auténtica y verdadera entrega del que ama a su amado. No existe amor pleno. Existe solo un amor que es imperfecto. Es imposible querer amar al Señor sin entregarse a Él, porque ante todo el amor es entrega. Sin la entrega del que ama a su amado no existe amor alguno. No podemos decir amo al Señor sin entregarme a Él. Si no hay entrega, no hay amor. El amor, hermano, es renuncia. El amor perfecto no quiere nada para sí mismo, nada se atribuye, todo lo quiere para el amado y lo atribuye al amado. El amor supone siempre entrega, una entrega del que ama al amado y la mayor parte de las veces es una entrega que va acompañada por el sufrimiento.
Porque la entrega implica un sufrimiento, en cuanto es una acción de desprendimiento por parte del que ama. La vida no puede verse sin dolor ni sufrimiento. Hace un tiempo atrás, usted debe recordar las prédicas del pastor César. Trajo el concepto de la sociedad hedonista. Una sociedad hedonista, usted sabe, es una sociedad donde el hombre evita cualquier tipo de dolor. Y yo decía o añadía a ese concepto de la sociedad hedonista que es paradójico vivir en una sociedad hedonista cuando el lugar por antonomasia donde Dios transforma al hombre es en medio del dolor. En la tormenta, hermanos, en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia, ganamos intimidad con el amado. Usted escuchó eso, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice. Por lo tanto, si nosotros evitamos el dolor, nos estamos apartando del Dios de la creación. Las tormentas hacen que los árboles echen raíces más profundas para poder sostenerse. Ya en el Génesis, Dios dice que fuimos creados del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida en cada uno de nosotros. Cuando Dios dice eso, hermanos, no está manifestando una respuesta científica a nuestra creación. Lo que está manifestando Dios es nuestra fragilidad. Estos somos nosotros, barro en manos del alfarero. Y Dios, para podernos usar, siempre nos va a quebrar antes. Esto haría Dios. Este es el lugar por antonomasia donde Dios transforma al hombre. Solo una persona que ha sido roto en pedazos puede hablar de un Dios que convierte ruinas en testimonio. Dios tiene una pasión, hermanos, una hermosa pasión: la reconstrucción de las vasijas rotas. El amor quizás sea la mejor respuesta que nosotros le podemos dar para ver de frente a la muerte. La prueba más evidente de la anterior afirmación la tenemos en los evangelios, donde podemos leer: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3:16. El amor significa entrega, y la entrega generalmente va acompañada del sufrimiento, porque para entregar algo o entregarse uno mismo hay que sacrificarse. Como menciona el maestro Jean Lafrance, le doy todo. La ley de todo amor, y sobre todo el amor espiritual, es el olvido de sí para volver a encontrar su alegría y la felicidad en el otro. Al inicio de la vida espiritual nosotros nos encontramos más, sobre todo en los dones de Dios, y tratamos de responder fielmente a ellos. Sin embargo, debemos aprender a ir más allá, porque el amor perfecto se concentra en dar todo lo que puedas con la mayor fidelidad posible, sin esperar nada a cambio. El hombre es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, y ella puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El amor hace que el hombre se realice mediante la entrega sincera de sí mismo. El que no se entrega no ama.
desea o quiere amar, pero no ama, el Señor indirectamente nos pone de manifiesto que la esencia del amor es entregarse, es donarse. Cuando nos dice el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20:28. También en otra ocasión el valor de la entrega lo resaltó el Señor diciendo: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por un amigo. Juan 15:13. Y el Señor dio un claro cumplimiento de esta afirmación, dando su vida por nosotros. El amor verdadero siente más la necesidad de dar que la de recibir. Ya en esta vida, cuando comienza el amor, un puro amor hacia otra persona, nos parece que nunca podremos entregarle tanto como desearíamos. La más preciosa de las dávidas nos parece pobre. Cambian todas nuestras escalas de valores, porque no buscamos proporción entre la dávida y el afán de dar. La tragedia del amor, cuando comienza a extinguirse, es que la gente no quiere dar lo que tiene. No es que no se pueda ofrecer, es que no se quiere dar nada. Un español, conferencista, médico, que yo siempre recomiendo leer, cristiano además, confesado cristiano, dice: en el paradigma de la sociedad en que vivimos, dar es perder, pero en el paradigma de la vida en Cristo es multiplicar. Muchas páginas se han escrito, mucha tinta se ha gastado en que el hombre busque la felicidad y el sentido de la vida. Yo lo he denominado el santo grial de la humanidad. Todo el mundo quiere buscar la felicidad, se pregunta cuál es el sentido de la vida, pero la gente no halla dónde buscarlo, dónde encontrarlo. El sentido de la vida, hermano, no es otro que conocer y amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento de Dios. Y luego converge Jesús en el tema de la felicidad cuando dice, antes de irse: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, y en eso conocerán todos que sois mis discípulos. Aunque técnicamente esto no es nuevo, porque ya el Padre en Levítico 19:18 había dicho: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, lo ha declarado. Seguramente usted ha experimentado igual que yo. La felicidad no se experimenta sino cuando ayudas al otro. No hay forma. Gente que se ha dedicado, hermano, a escribir de la felicidad. Y ahí está. El amor es entrega y la entrega es perfección. El que se entrega se perfecciona en su santidad y el hombre halla su plenitud y felicidad, porque más felicidad obtiene el alma santificada en dar que en la de recibir. No olvidemos que la cumbre de nuestro amor a Dios está en esta vida, consiste en alcanzar una perfecta unión con Él y poder decir, como dijo Pablo: y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo, que Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Toda la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz es una entrega. Y por ello, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13:1. La entrega del Señor se hace concreta, patente, por partes, poco a poco, pero sin guardarse nada. Es una entrega total, repito, hasta el extremo. Jesús ya había anunciado su entrega. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo la entrego libremente. Tengo el poder de entregarla
y tengo el poder para recuperarla. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Juan 10, 17, 18. El amor es la mejor respuesta que se ha podido conseguir para ver de frente a la muerte. No hay otra. Jesús en la última cena entrega su cuerpo. En la última cena entrega su sangre. En el huerto del Getsemaní entrega su voluntad. Entrega su humanidad. En la casa de Anás entrega el perdón a Pedro. Camino al Calvario, Jesús entrega su cruz. Jesús entrega sus vestiduras. Jesús entrega a la humanidad a su madre y entrega a su madre a la humanidad. Jesús entrega a su espíritu al Padre. Y Jesús, muerto, entrega la misericordia en la sangre y en el agua que brota de su corazón. Si usted me preguntara a mí que escribí este mensaje, ¿cómo podría resumirlo, sintetizarlo en alguna frase? Yo tendría que decirte que si toda la enseñanza del plan de salvación de Dios, la cual duró aproximadamente unos 1500 años y tiene como resultado lo ocurrido en la cruz, lo más importante que nosotros deberíamos entregar es nuestra voluntad. Nuestra voluntad termina siendo, hermanos, una tragedia para Dios. ¿Escuchó eso? Cuando nuestra voluntad, lo que cargamos en nuestro corazón, no se encuentra alineado con la voluntad del Padre, tiene como resultado un sufrimiento adicional. E indefectiblemente nos terminamos alejando del propósito de Dios. Terminamos cometiendo el error de comenzar a crear argumentos en contra de Dios. El mayor ejemplo lo hace el Padre con su Hijo. Y ocurre justamente en el huerto del Getsemaní. Usted sabe ya por las prédicas del pastor César lo que el Getsemaní significa. El lugar de prensa. Todos pasamos por el Getsemaní, vamos a seguir pasando por el Getsemaní, hermano. Pasar la copa y lo que vio Jesús ante la agonía de aquel momento en el después de la cruz no era otra cosa que la salvación de la humanidad. La frase que Jesús hace y dice, hágase tu voluntad, no es más que el anuncio de las 4 letras que hay en la cruz: amor. Jesús en agonía recurre al Padre, dobla sus rodillas. El hágase tu voluntad representa el amor más grande, porque es justo por eso que vamos a poder vivir eternamente. Wow. Era preciso que el Hijo de Dios bebiera aquella copa o el mundo quedaría perdido para siempre. Si el Padre, ante el pedimento del Hijo, ¿puedes pasar de mí esta copa? Claro que la podría pasar. Ese es el creador de todo. Pero si Dios, el Padre, hubiese pasado la copa, tampoco usted y yo estuviésemos aquí. Y lo peor de todo, no gozaríamos y no vamos a gozar de lo que ofrece el reino de Dios en los cielos. La oración de Jesús revela una sumisión completa. Si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si pudiéramos tener la posibilidad de recrear aquel momento en la cruz, donde Dios ocupa nuestro lugar y la ira de Dios cae sobre su propio Hijo, el Padre retira sus rayos de luz, de amor y gloria por su justicia, entenderíamos mejor cuál ofensivo es a su vista el pecado. El beneficio más grande que podemos obtener, hermano, en la oración o la meditación diaria con el amado es que nos coloca en el centro de la voluntad de Dios.
Y eso ocurre porque la oración como fuente de intimidad con Dios nos aparta del ego. El ego, hermanos, nos separa de la fuente originaria. ¿Qué pasaría, iglesia, cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios? Cuando yo escribí este mensaje, esta parte me llevó a aquel momento cuando tuve la oportunidad de compartir un mensaje con los pastores César y Sabrina Vázquez llamado Patmos. Usted lo puede buscar en la plataforma de YouTube. Yo le preguntaba al pastor César qué es lo que Dios permite y qué es lo que Dios provoca. Otra pregunta que todo cristiano se hace y que usted no va a obtener la respuesta en la Biblia, por más que la busque. ¿Qué es lo que Dios provoca y qué es lo que Dios permite? La única respuesta que usted va a conseguir es que todo lo que nos suceda va a ser usado por Dios a tu favor. El gran problema es cuando nosotros no podemos distinguir entre qué es cuando Dios en una determinada situación está trabajando sobre mi vida, me está procesando, o yo estoy caminando en el desierto. Ya nosotros a esta altura debiéramos saber la respuesta inmediata y reconocer si alguno de nuestros hermanos está siendo procesado por Dios o está caminando en el desierto. El pastor César daba la respuesta. Cuando usted vea que en su vida hay un bucle que es repetitivo, que se repite constantemente y usted no sale de allí, usted no está siendo procesado por Dios. Usted está caminando en el desierto. El ejemplo más evidente es el pueblo de Israel. Esta gente caminaba en el día con una nube que los guiaba y en la noche era una columna de fuego. Y esta gente, los israelitas, levantaban su tienda y en base a cómo se movía la señal de Dios, ellos caminaban. Y esta gente se quedó 40 años, hermano. Lo peor de todo es que no pudo llegar a la tierra prometida. Fíjense ustedes la libertad. A pesar de que esta gente caminaba bajo la mano de Dios, esta gente, Dios tenía un plan, que era llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, el plan de Dios no se pudo llevar a cabo con esa generación, la generación de Moisés. Pero Dios cumplió su palabra y llevó a la generación de Josué a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué se quedó esta gente? Bueno, esta gente se quedó por la libertad, porque Dios sabe que aún en el momento de la creación que nos dio el principio de la libertad, que es irrevocable, nosotros en ese principio podemos amarlo, podemos adorarlo, podemos rechazarlo, podemos esconderlo, lo podemos manifestar. Y Él lo sabe. Sin embargo, es un Dios fiel, auténtico y nos dio la libertad. Hermanos, ahí donde tú estás, yo quisiera que tú cerraras tus ojos, si lo deseas, si te permitas ministrar por el Espíritu Santo, y escuches estas palabras donde el Creador le habló al profeta Isaías y le dijo: he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tú que muchas veces te sientes olvidado o insignificante, debes saber que estás grabado en las manos de Dios. Un lugar de cuidado eterno, el que no te pierde de vista ni por un momento. Porque tus muros, tus luchas y tus anhelos están siempre delante de mis ojos. Cada línea que marca en las manos de Dios lleva tu nombre, tu historia, tus sueños.
No hay olvido ni abandono en su amor. El que te lleva consigo como una obra de arte esculpida con detalle. Yo quiero decirte que eres valioso, única, único. Y estás en el centro de los pensamientos de Dios. Confía en que aún en la adversidad, el que te guarda con ternura tiene siempre presente todo lo que te rodea. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos mantengas en el centro de tu voluntad. Vivifica nuestra fe todos los días como el rocío de la mañana. Bendice, Señor, a cada hombre y a cada mujer de esta iglesia y extiende su bendición sobre su casa. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.